El calor del horno me golpeó la cara como una bofetada, pero fue la voz de mi mamá por el teléfono la que me hizo sentir escalofríos. Hallie quiere que todo sea perfecto esta noche. Estético, ¿sabes? Y bueno, siempre tienes ese olor a levadura. Tus manos siempre manchadas. Pareces una campesina, Abigail. Yo estaba sacando una charola de pan de masa madre del horno a cuadringentésimo, mis antebrazos ya marcados con el mapa de quemaduras que nunca terminaban de sanar. El borde de metal de la charola me cortaba la palma a través de la toalla. Eran las 4 de la tarde de un viernes, la hora más ocupada en el Gilded Chrome, y mi mamá me estaba llamando para decirme que no podía ir a la cena de compromiso de mi propia hermana. Simplemente no encaja con la vibra antigua de Boston que estoy creando, continuó, con la misma tranquilidad con la que alguien habla del clima. ¿Entiendes? La charola temblaba en mis manos. El sudor me corría por la sien y se mezclaba con el polvo de harina que lo cubría todo a mi alrededor. Detrás de mí, los hornos de convección zumbaban en su ritmo familiar, la banda sonora de cada amanecer de los últimos 5 años. Observé a una clienta en el mostrador morder uno de mis croissants, cerrando los ojos de puro placer. Ese momento de conexión, de darle a alguien algo de verdad, para eso vivía. Pero para mi familia, yo era solo la máquina del sótano que mantenía las luces encendidas. Está bien, susurré. La palabra supo a ceniza. Entiendo. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Apoyé la charola en la rejilla para que se enfriara y regresé al ritmo de la panadería, intentando sacar la conversación de mi mente. Me llamo Abigail. Tengo 31 años y soy chef de repostería. Esta es la historia de cómo finalmente dejé de alimentar a personas que me estaban matando de hambre emocional. Antes de contarles exactamente cómo hice que se arrepintieran de esa llamada, deja un comentario y dime qué hora es donde estás. Siempre me pregunto quién está despierto conmigo. La pantalla del teléfono se apagó en mi mano cubierta de polvo de harina. Me quedé ahí un buen rato, escuchando a Marcus, mi sous chef, dar órdenes. La panadería se movía a mi alrededor como un ser vivo, los temporizadores pitando, la masa creciendo, los clientes riendo en pequeñas mesas cerca de la ventana. Este lugar era mío. Lo había construido desde nada, un food truck, un sueño y más préstamos estudiantiles de los que quiero recordar. Lo que mi familia no sabía, lo que nunca se habían tomado la molestia de aprender, es que hornear no es romántico. La gente ve los videos de Instagram, las nubes de harina en cámara lenta, los croissants dorados humeando sobre encimeras de mármol. Pero no ven las 3 a.m. Las 3 de la mañana cuando estás solo en la cocina, con el sonido del refrigerador y el goteo del agua como tus únicos compañeros. Cuando tus dedos tiemblan de cansancio pero tienes que amasar otra tanda porque la vida no espera. Cuando los clientes todavía no llegaron y tú ya has estado despierta 5 horas, soñando con panés, croissants y tartas que deben salir perfectos o nadie querrá volver. Ese era mi mundo real, no los filtros bonitos de Instagram. Marcus estaba detrás de mí, moviéndose entre las charolas como si fuera parte de la panadería misma. Abigail, la masa del pan de chocolate se está poniendo dura. Necesitamos más agua, rápido. Yo asentí y mis manos se sumergieron en la mezcla pegajosa, sintiendo cada grano, cada burbuja de aire que debía crecer y convertirse en algo más grande, algo que la gente recordara. Y mientras trabajaba, no pude evitar pensar en mi hermana Hallie, con su sonrisa falsa, los tacones que nunca harían nada por mí, y esa familia que me veía como un obstáculo más que como una hija o una hermana. No podía llorar. No en ese momento. Cada lágrima que se escapara se convertiría en harina empapada y sería un desastre en el horno. Así que respiré hondo, limpié mis antebrazos con la toalla y seguí. Seguí porque no tenía otra opción. Seguí porque cada pan, cada croissant, cada pastel que salía de mi horno era un recordatorio de que yo podía crear cosas hermosas, incluso si mi propia sangre me daba la espalda. Un grupo de clientes llegó de repente. Una pareja joven, nerviosa, probablemente celebrando algo. Les ofrecí una muestra de un rollo de canela recién horneado y sus ojos se iluminaron. Esa mirada, ese pequeño momento de felicidad, eso era mi recompensa. Ahí fuera mi mamá hablaba de vibra antigua de Boston, pero aquí dentro, en mi panadería, yo dictaba las reglas.
Aquí no importaban sus críticas ni sus juicios. Mientras tanto, el teléfono permanecía apagado sobre la mesa. Lo miré un momento, como si pudiera absorber fuerza de él, y volví a mis hornos. Había aprendido algo durante esos años. El poder no estaba en lo que mi familia pensara de mí. Estaba en lo que yo podía crear, en lo que podía sostener con mis propias manos, aunque esas manos estuvieran marcadas, quemadas y cansadas. El aroma del pan recién salido del horno llenaba todo el lugar. Era un olor que te abrazaba, te hacía sentir en casa, incluso si tu casa real no te había aceptado. Cerré los ojos por un segundo y respiré hondo, recordando cada sacrificio, cada noche en vela, cada billete prestado para comprar levadura o mantequilla de calidad. Cada error, cada quemadura, cada charola caída, todo había servido para llegar hasta aquí. Y entonces, mientras observaba a Marcus cortar cuidadosamente un croissant para mostrar la textura perfecta a un cliente, algo dentro de mí cambió. No necesitaba su aprobación, ni la de Hallie, ni la de mi madre. Yo tenía esto. Yo tenía mi panadería, mi equipo, mi arte. Cada pan era un mensaje silencioso: no puedes apagarme. No puedes ignorarme. Yo creo mi mundo. Esa noche, cuando finalmente cerramos las puertas y la última charola salió del horno, me senté en el piso de la panadería, cansada pero satisfecha. La ciudad estaba oscura afuera, y la calle vacía me recordaba que afuera había un mundo que no siempre entendía mi valor. Pero aquí adentro, entre harina, mantequilla y levadura, yo era reina. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ninguna llamada de teléfono podría arrebatarme eso. La alarma sonaba en mi cabeza como un tambor constante. Las quemaduras en mis antebrazos formaban un mapa, como si hubiera pasado por una zona de guerra, y mis hombros dolían tan profundo que sentía que mis huesos se rozaban entre sí. Nadie veía los $5,000 que transfería a mis padres todos los meses durante los últimos 5 años. Mi papá, Brian, hizo algunas malas inversiones en 2020. Perdió gran parte de su fondo de retiro apostando en criptomonedas porque su amigo del golf le aseguró que era un éxito seguro. Nunca se lo contó a nadie fuera de la familia. Por supuesto, eso arruinaría la imagen del viejo dinero de Boston, las membresías del Country Club, la Brownstone en Beacon Hill. Así que yo me convertí en la cartera invisible, el generador de respaldo que funcionaba en el sótano mientras ellos se divertían arriba. Cuando Hallie necesitaba una cámara nueva porque la vieja no hacía que su piel se viera lo suficientemente radiante, yo escribía el cheque. Cuando el sistema de calefacción de la Brownstone necesitaba reemplazo, yo lo cubría. Cuando mi mamá quería redecorar la sala porque los muebles viejos no se veían bien en las fotos para el contenido de Hallie, yo lo hacía realidad. Me decía a mí misma que estaba apoyando a la familia. Eso es lo que uno hace, ¿verdad? Cuidas a tu gente. Pero allí, de pie en mi panadería, mirando mi reflejo en la mesa de acero inoxidable, comprendí algo por primera vez. Ellos amaban el producto. Despreciaban al productor. Amaban mi dinero. Les encantaba presumir del pan artesanal de la panadería de su hija en sus fiestas. Amaban la seguridad que yo les daba. Pero les daba vergüenza el trabajo que lo hacía posible, el sudor, los madrugones, las manos ásperas y marcadas que realmente creaban valor. Yo era útil, no valiosa. Y eso es diferente. A la mañana siguiente, la campanita de la puerta no sonó como siempre. Sonó agresiva, exigente, con ese timbre arrogante de quien cree que todo le pertenece. Levanté la vista de la máquina laminadora, con las manos hundidas en mantequilla fría y masa, y vi a toda mi familia irrumpiendo en la panadería. Mi papá con su blazer de fin de semana, mi mamá aferrándose a sus perlas como si estuviéramos en un drama victoriano, y Hallie, impecable en su suéter de cachemira color crema. Pasando directo junto a mí para revisar su reflejo en el vidrio del mostrador de pasteles. Abigail, gracias a Dios. Mi mamá estaba sin aliento, frenética. Tenemos una crisis. No hubo saludo, no hubo disculpa por ayer, solo crisis. Hallie se dirigía a su propio reflejo mientras se alisaba el cabello. El catering canceló, anunció, como si fuera la gran tragedia de su vida. Yo me quedé ahí, con la masa todavía pegada a mis manos, escuchando cada palabra y sintiendo una mezcla de furia y resignación.
Porque lo que ellos no entendían es que yo había construido este lugar, que cada croissant, cada pan, cada pastel que salía del horno era mío. Y nadie, absolutamente nadie, podía reclamar eso. Me quedé paralizada un instante, sintiendo como la masa se pegaba a mis dedos mientras mis pensamientos giraban como un torbellino. Mi familia estaba ahí, en mi espacio, en mi panadería, pero era como si fueran invasores en un territorio que les pertenecía solo en su imaginación. La crisis de Hallie, la ansiedad de mi mamá, el aire arrogante de mi papá, todo eso flotaba sobre mí, pero no podía dejar que me arrastrara. Mientras ellos hablaban, yo podía escuchar los sonidos de la panadería a mi alrededor, el pitido constante de los temporizadores, el zumbido suave de los hornos, el crujir de las charolas de metal al apoyarse en las rejillas. Cada sonido me recordaba que yo estaba viva, que yo había creado todo esto desde cero, que nadie podía tomarme lo que era mío. Cada pan, cada pastel, cada croissant dorado y perfectamente formado era un recordatorio de que yo era más que la billetera invisible que ellos habían querido ver. Mi mente empezó a repasar todos los sacrificios silenciosos que había hecho, los madrugones antes de que saliera el sol, los días en que mis manos se llenaban de llagas y ampollas. Los meses en que viví con miedo a decir que ya no podía más, los años en que cubría los gastos de su vida lujosa mientras ellos me ignoraban. Todo eso había sido mi fuerza y mi carga al mismo tiempo. Y ahora, allí estaban, esperando que yo resolviera la crisis de Hallie como si mi vida no existiera. Hallie giró hacia mí por un instante, con su sonrisa perfecta, pero yo ya no podía verla como antes. Esa sonrisa no tenía alma, solo orgullo superficial. Yo recordé todas las veces que ella había despreciado mi trabajo, todas las veces que había hablado de mí como si fuera menos, como si todo el sudor y la dedicación que puse en cada pan fueran insignificantes. Y esa chispa de enojo creció dentro de mí, lenta pero firme, recorriendo mis venas. Mi mamá se acercó, aún agitada, tratando de imponer su drama. Abigail, necesitamos que arregles esto ahora. Es un desastre absoluto, decía, con las perlas brillando como si fueran joyas de una corona que ella creía merecer. Y mi papá, con su blazer de fin de semana, cruzó los brazos, como si juzgara cada movimiento mío. Pero entonces algo cambió. Respiré profundo, sintiendo el aroma del pan recién horneado llenando mis pulmones, y me di cuenta de algo que nunca antes había entendido del todo. Yo no estaba aquí para cumplir las expectativas de ellos. Yo no existía para ser su respaldo financiero, su carta de seguridad, su orgullo de fachada en fiestas y eventos. Yo estaba aquí para mí, para mi panadería, para mi arte, para mi vida. Escúchenme bien, dije finalmente, con la voz firme aunque mis manos todavía olieran a mantequilla y masa. Todos se quedaron en silencio, sorprendidos de que finalmente hablara. Esto no es su crisis. Esto no es mi problema. Yo ya no soy su cajero, ni su asistente, ni la que arregla sus errores mientras ustedes viven cómodos. Hallie abrió los ojos como platos. Mi mamá parpadeó varias veces, como si estuviera intentando procesar que la hija obediente y silenciosa que habían usado durante años finalmente estaba hablando. Mi papá frunció el ceño, visiblemente irritado, pero no dijo nada, porque sabía que ya no podía gritar más fuerte que mi verdad. Si quieren sobrevivir a esta situación, continué, con cada palabra saliendo más fuerte y clara, van a tener que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Yo ya no cubro más cámaras, más muebles, más lujos. Cada centavo que he dado durante 5 años ha sido suficiente. Ustedes son adultos, y es hora de que se comporten como tales. El silencio se volvió absoluto. Solo el zumbido de los hornos, el pitido de los temporizadores y el crujir de las charolas llenaban la panadería. Por primera vez en años, sentí que tenía control de mi vida, que las quemaduras en mis brazos, el cansancio, las madrugadas, todo el sacrificio, tenía un propósito que nadie podía quitarme. Mis ojos se posaron en los croissants dorados en la vitrina, en el brillo perfecto del pan recién salido, en cada detalle que yo había logrado con mis manos. Y por primera vez, sonreí de verdad. Porque nadie, absolutamente nadie, podía robarme eso. Nadie podía quitarme lo que había construido con mi sudor, con mi pasión, con mi fuerza. Emergencia familiar, dijo, totalmente poco profesional. De todos modos, necesitamos que lo arregles.
Me limpié las manos lentamente en el delantal, observándolos. ¿Arreglar qué? Obviamente, los postres. Hallie finalmente se volvió hacia mí, con el rostro tenso y lleno de irritación. Necesitamos 5 docenas de tus cronuts de medianoche, dijo, señalando los que llevan hoja de oro, y un pastel de 3 pisos de vainilla con relleno de frambuesa. Entregado en el lugar del evento antes de las 4 de la tarde. Miré el reloj, eran las 10 de la mañana. Querían un proceso de 3 días completado en 6 horas. Y, por la manera en que mi papá de repente se quedó fascinado con la mezcladora industrial, evitando mis ojos por completo, estaba claro que querían que lo hiciera gratis. Mira, Abby, mi papá dio un paso adelante, tratando de sonar autoritario. Sabemos que es un aviso corto, pero esto es por tu hermana. Los socios de negocios de Jonathan estarán ahí. Tenemos que causar buena impresión. Necesitamos lo mejor. Hallie volvió a examinarse en el vidrio, ajustando su suéter de cachemira. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando lo que yo podía hacer por su imagen. Yo era solo otro accesorio en su estética cuidadosamente planeada. Y fue entonces cuando lo vi claro. Ella usaba a las personas como espejos. Todo en su vida existía solo para reflejar su belleza, su estatus, su marca. No me veía a mí de pie ahí. Solo veía un defecto en su reflejo que necesitaba arreglar. Pero yo había pasado 5 años usando mi oficio como ventana, vertiendo mi alma en esta panadería para conectar con la gente, para alimentarlos, para darles algo real. Yo miraba hacia afuera. Ella miraba hacia adentro. Éramos especies completamente diferentes. No puedo hacerlo, dije. El silencio fue inmediato y absoluto. ¿Cómo que no puedes? La voz de mi mamá subió un tono. Tienes harina justo ahí. Solo hazlos. La masa de los cronuts necesita descansar 48 horas, dije, manteniendo la voz tranquila. Las capas del pastel necesitan enfriarse bien. Es físicamente imposible. Estás siendo egoísta. La cara de Hallie se torció en algo feo. Me estás castigando porque mamá no te invitó. Dios, eres tan mezquina. Es mi compromiso, Abigail. Vas a arruinar todo solo porque tus sentimientos están heridos. No estoy siendo mezquina, dije. Estoy siendo panadera. La física no le importa tu fiesta de compromiso. Mi papá golpeó la mesa de preparación. Un tazón de ganache saltó. Suficiente. Vas a arreglar esto. No me importa si tienes que comprarlos en otro lado y reempaquetarlos. ¿Vas a solucionarlo o que Dios me ayude? Abigail, Dios, Abigail. La campanita sonó otra vez, pero esta vez el sonido era distinto. Seguro. Pesado. El tipo de entrada que cambia la presión del aire. Mi familia se congeló. Se giraron hacia la puerta, con las caras intentando formar sonrisas pulidas al instante. Allí, en el marco de la puerta, estaba un hombre con un traje carbón que probablemente costaba más que mi camioneta de reparto. Su presencia llenaba el lugar, y algo en el aire cambió, ya no eran ellos quienes tenían control. Por primera vez en años, sentí que no era solo la panadera en esta historia. El hombre se quedó unos segundos en la puerta, observando la panadería como si la estuviera evaluando, cada horno, cada charola, cada detalle de la cocina impecable. No dijo nada, solo miraba, y de repente el aire se volvió más pesado, más real. Mi familia, que hasta ahora se sentía dueña de todo, se encogió bajo esa mirada. Mi papá cruzó los brazos, intentando aparentar confianza, pero sus hombros traicionaban tensión. Mi mamá ajustó otra vez sus perlas, sus ojos buscando una estrategia rápida. Hallie, perfecta como siempre, frunció el ceño, como si alguien hubiera irrumpido en su propio espejo y desafiado su reflejo. Yo me apoyé un poco en la mesa de acero inoxidable, sintiendo como cada músculo de mi espalda gritaba de cansancio, pero también como un fuego nuevo se encendía dentro de mí. Este hombre no era un cliente cualquiera. Había algo en la manera en que respiraba, en la forma en que sus zapatos tocaban el piso, que me decía que no estaba allí para juzgarme por ser la hija invisible ni para felicitar a mi familia por su fachada. Estaba ahí para mí. Hallie abrió la boca para decir algo,
pero se detuvo cuando el hombre dio un paso adelante y habló con una voz profunda, clara y firme. Abigail, he oído mucho sobre tu trabajo. Es hora de ver por mí misma de qué estás hecha. Mi familia parpadeó. Nadie esperaba que alguien la llamara Abigail con respeto, con autoridad, con admiración. Hallie se quedó en silencio, como si de repente todo su mundo cuidadosamente armado estuviera tambaleándose. Mi mamá se acercó, nerviosa. Jonathan, esto no. Déjala hablar, y dijo él, sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortó cualquier intento de intervención. Me sentí extraña. Por primera vez en años, no tenía que justificarme, no tenía que suplicar, no tenía que demostrar que valía la pena. Todo lo que había construido, todo el sudor, todas las madrugadas, todo el dinero invertido en mi panadería, todo el amor que había puesto en mi oficio, estaba siendo reconocido. Respiré profundo y dejé que mis manos, todavía marcadas y manchadas de harina, descansaran en la mesa. Mi familia espera que haga cosas imposibles para ellos. Que convierta horas en minutos, sacrificios en magia instantánea, dije, mi voz firme y clara. Pero yo no soy su asistente. No soy su respaldo financiero. Yo soy panadera. Y esto es lo que hago. El hombre asintió con respeto. Y eso es exactamente lo que quiero ver. No quiero atajos. Quiero honestidad, quiero pasión, quiero tu talento real. Mi papá abrió la boca, pero no pudo decir nada. Mi mamá tragó saliva. Hallie se llevó una mano al pecho, como si su reflejo se hubiera roto de repente. Cada uno de ellos estaba viendo algo que nunca antes habían visto, que yo tenía valor más allá de su dinero, más allá de sus expectativas, más allá de su vanidad. Bien, continué, dejando que cada palabra golpeara el aire. Si quieren que haga algo extraordinario, tendrán que respetar lo que lleva a hacerlo. No habrá milagros ni magia rápida. Cada croissant, cada pastel, cada detalle tiene su tiempo, su proceso, su dedicación. Si están dispuestos a aceptar eso, podemos trabajar juntos. Si no, tendrán que resolver sus propias crisis sin mí. El hombre sonrió. Una sonrisa tranquila, segura. Eso es lo que necesitaba escuchar. Ahora muéstrame cómo lo haces. Y así fue como, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo el peso que llevaba sobre mis hombros empezó a transformarse. No era solo responsabilidad ni obligación. Era poder. Mi poder. El poder de decidir cómo y cuándo mostrar mi talento, y a quien realmente le pertenecía mi arte. Mi familia estaba inmóvil, incapaz de responder. Hallie miraba la vitrina, y por un momento, me pareció que veía la envidia y el miedo reflejados en sus ojos. Mi mamá no sabía si estaba orgullosa o avergonzada. Mi papá, bueno, parecía preguntarse qué había estado haciendo con los últimos 5 años de su vida, dependiendo de alguien que él nunca valoró. Mientras tanto, yo volví a concentrarme en la masa, en la mantequilla, en los cronuts que llevaban horas fermentando, en cada pastel que necesitaba su tiempo exacto de horneado. Pero ahora lo hacía con algo que nunca antes había sentido en años, libertad. Porque finalmente entendí que no debía hacer pan para ellos. Lo hacía para mí. Para mi arte. Para mi vida. Y mientras la campanita de la puerta sonaba de nuevo, suave esta vez, no era una llamada de alarma ni de exigencia. Era un recordatorio, todo lo que había construido, todo lo que era, nadie podía quitármelo. Nadie podía dictar mi valor. Alto, cabello entrecanoso, ojos que escanean la habitación con precisión casi depredadora. Jonathan, el magnate hotelero multimillonario. El prometido de Hallie. Jonathan. Hallie corrió hacia él, su voz subiendo a ese tono chillón que siempre usaba en sus videos. ¿Qué haces aquí? No se supone que me veas antes de la fiesta. Intentó abrazarlo, buscando uno de esos abrazos perfectos para fotos que siempre publicaba, pero él se movió con suavidad, sin detenerse ni un segundo. Pasó de largo junto a mis padres, por el mostrador de pasteles, y se plantó frente a mí. Me miró. No vio la flor en mi delantal, ni el sudor en mi frente. Me miró a los ojos. ¿Tú eres Abigail? Su voz era grave, seria. Asentí, demasiado sorprendida para hablar. Él exhaló,
Un sonido de alivio genuino. He estado tratando de conocerte durante 6 meses. Soy Jonathan Reed. Soy dueño del Atlas Hotel Group. Contratamos exclusivamente tu panadería para nuestras suites VIP. Tu biografía es la única razón por la que nuestra sucursal en París tiene calificación de desayuno 5 estrellas. Echó un vistazo breve a Hallie, luego volvió a mirarme. Cuando supe que tu familia tenía un problema con el catering esta mañana, tu papá llamó a mi asistente buscando recomendaciones de proveedores. Y me di cuenta de que esta podía ser mi única oportunidad de conocerte en persona y entender por qué habías estado ignorando mis propuestas de colaboración. Mi mamá hizo un sonido como si se atragantara. Mi papá parecía que alguien le había pegado con un ladrillo. Hallie quedó congelada, con los brazos todavía a medio levantar. Tú la conoces, dijo Hallie, con la voz temblorosa. Jonathan giró lentamente, como si se hubiera olvidado de que ella estaba ahí. ¿Conocerla, Hallie? Esta mujer es una genio. Te dije que solo acepté reunirme con tu familia porque vi el apellido y esperé que estuvieras relacionada con la dueña de The Gilded Chrome. El heredero había salido de la habitación. Jonathan volvió a mirarme, su expresión cambiando a confusión. Te envié 5 correos electrónicos, Abigail. Mi equipo envió contratos. Queríamos asociarnos contigo para abrir una sucursal principal en nuestro nuevo hotel en Tokio, ¿por qué no respondiste? Pensamos que no estabas interesada. Fruncí el ceño y me limpié las manos otra vez. Nunca recibí ningún correo. Reviso mi bandeja todas las noches. Nunca ignoraría una oferta así. Él sacó su teléfono, tocó la pantalla y luego me lo mostró. La cadena de correos estaba ahí, pero la dirección de respuesta no era mía. Había sido redirigida al correo personal de mi papá, el que había creado cuando me ayudó a configurar el dominio hace 5 años. Miré a Brian. Estaba pálido, sudando. Jonathan, seguí en voz baja, interceptó los correos. Papá tiene acceso al servidor. Mi padre retrocedió hasta la mezcladora, tartamudeando. Te estaba protegiendo, Abby. No estabas lista para esa presión. Tokio está demasiado lejos. Te necesitamos aquí. ¿Quién ayudaría a tu mamá? ¿Quién ayudaría a Hallie? Solo intentaba mantener a la familia unida. Jonathan soltó una risa corta, sin humor. Bloqueaste una colaboración de varios millones de dólares porque querías que ella estuviera disponible para hacer mandados. El silencio en la panadería era absoluto. Cada horno, cada charola, cada croissant dorado parecía esperar mi reacción. Mis manos todavía olían a mantequilla y masa, mis antebrazos marcados por quemaduras, pero mi mente estaba clara, por fin estaba viendo todo con claridad. No más, dije, con la voz firme y segura. No más decisiones que me quiten oportunidades. Nadie va a controlar mi trabajo ni mi talento por miedo o conveniencia. Este negocio, esta panadería, mis sueños, son míos. No de ustedes. Hallie retrocedió, como si hubiera recibido un golpe invisible. Mi mamá se llevó las manos a la boca, y mi papá, mi papá parecía que estaba viendo cómo se desmoronaba todo su mundo cuidadosamente construido. Jonathan me sonrió, como diciendo, finalmente. Su mirada me dio confianza, algo que no había sentido en años frente a mi propia familia. Por primera vez, no estaba sola, y mi valor no dependía de ellos. El silencio en la panadería era casi tangible. Solo se escuchaba el zumbido de los hornos y el crujido de algunas charolas mientras todavía se enfriaban los postres que había horneado esa mañana. Mi familia estaba petrificada, y Hallie, por primera vez, parecía completamente fuera de control. Sus ojos se movían de mí a Jonathan y luego a mis manos manchadas de harina, buscando alguna explicación que no existía. Yo respiré profundo y por un instante cerré los ojos. Recordé cada madrugada, cada hora interminable de fermento, cada croissant que se deshacía perfecto entre mis dedos. Recordé las veces que había sentido que todo el mundo me ignoraba, que mi valor dependía de sus caprichos y necesidades. Y allí, en ese momento, algo dentro de mí se encendió. No era ira, no exactamente. Era claridad. Era una fuerza que había estado creciendo durante años y que finalmente estaba lista para manifestarse.
Jonathan me observaba con atención, como esperando a ver cómo iba a reaccionar, pero su mirada no tenía juicio. Tenía respeto. Y ese respeto me dio el coraje para hablar más fuerte, para dejar que mi voz atravesara la tensión que llenaba la habitación. Durante años, he trabajado para que esta panadería sea un espacio donde la gente se conecte, donde el arte y el sabor se encuentren, donde mis clientes sientan algo real. No lo hice para alimentar su ego ni para mantener la fachada de una familia que solo sabía presumir y nunca reconocer el esfuerzo de quien estaba detrás de todo esto. Mi papá se llevó una mano a la frente, como intentando borrar mis palabras de su mente. Mi mamá estaba temblando ligeramente, y Hallie me miraba como si por primera vez estuviera descubriendo que su mundo cuidadosamente construido no incluía mi realidad. Lo que hicieron, continué, no solo es injusto, sino que demuestra exactamente por qué nunca permití que nadie me dictara mi trabajo. Bloquear oportunidades multimillonarias, redirigir mis correos, controlar mi vida, todo eso se acabó. Yo decido lo que puedo crear y cuándo lo voy a hacer. No estoy aquí para resolver sus crisis ni para sostener su imagen perfecta. Yo soy Abigail, panadera, y esto es mío. Jonathan asintió levemente, casi imperceptible, pero con firmeza. Había algo en su mirada que me decía que entendía cada palabra, que valoraba no solo mi talento, sino también la decisión que estaba tomando en ese momento. Hallie dio un paso adelante, su voz temblando mientras intentaba imponer control. Abigail, no entiendes. Esto es mi compromiso, mi día, mi imagen. Necesitamos que lo arregles ya. Negué con la cabeza. No es cuestión de tu día, Hallie. No es cuestión de tu imagen. Es cuestión de respeto. Yo respeto mi tiempo, mi esfuerzo, mi arte. Si quieres que haga algo extraordinario, tendrás que respetar todo eso. No habrá milagros ni magia instantánea. Todo tiene su proceso, y si no puedes aceptarlo, tendrás que resolverlo por tu cuenta. Mi mamá abrió la boca para decir algo, pero Jonathan la interrumpió suavemente. Déjala terminar, dijo, su voz calmada pero firme. Esto es lo que necesitábamos escuchar. Yo respiré hondo, sintiendo por primera vez en años como el miedo y la presión se disolvían, reemplazados por poder y claridad. Cada croissant, cada pastel, cada masa que había trabajado durante horas era un recordatorio de que nadie podía quitarme lo que había construido con mi sudor y mis sueños. Ahora, continué, mirando a cada uno de ellos, si quieren que siga ayudando o colaborando con sus ideas, tendrán que entender que yo ya no trabajo para mantenerles la fachada. Trabajo para crear, para construir, para crecer. Y si no pueden aceptarlo, tendrán que enfrentar sus propios problemas. Un silencio pesado llenó la panadería, roto solo por el sonido de los hornos. Mi familia estaba completamente paralizada. Hallie se llevó las manos a la cara, como si quisiera desaparecer. Mi papá no podía mirarme a los ojos. Mi mamá respiraba agitadamente, como si hubiera corrido una maratón. Jonathan me sonrió, esa sonrisa tranquila y segura que me dio la certeza de que finalmente, alguien reconocía mi valor. No solo mi trabajo, sino también mi fuerza, mi independencia y mi dignidad. Por primera vez en años, no estaba sola frente a la familia que había tratado de minimizarme durante tanto tiempo. Y mientras el aroma del pan recién horneado llenaba el aire, algo dentro de mí se asentó. No era solo mi panadería, no era solo mi talento. Era mi vida. Y nadie, absolutamente nadie, podía decidir por mí lo que debía hacer. Hallie agarró el brazo de Jonathan con desesperación. Cariño, no importa. Fue un malentendido. Mira, ya estamos aquí. Abigail puede hornear los postres para esta noche y después hablamos de negocios. Primero la familia, ¿no? Jonathan miró su mano sobre su brazo como si fuera un objeto extraño. Luego miró a mis padres, encogidos en la esquina, y finalmente me volvió a mirar a mí. No creo que vaya a haber ningún postre, dijo, seco, directo. De hecho, intervine, dejando que mi voz llenara la panadería, hay algo que deberían saber sobre los postres. Mi mamá esperó con un hilo de esperanza por medio segundo. ¿Tienes algunos en la parte de atrás? No, dije, tranquila pero firme. Los cronuts de medianoche se agotan 3 meses antes.
Hay lista de espera. Y la tanda que hice esta mañana, la que ustedes querían, ya la doné. ¿Donaste? Hallie chilló, incrédula. ¿A quién? A un refugio para mujeres en la cuarta calle. Los llevo todos los viernes a las 9 de la mañana. La alacena está vacía, Hallie. No hay nada aquí para ti. Ni una amiga. El rostro de Hallie se desmoronó. La máscara de influence pulida finalmente se deslizó, revelando a la niña malcriada que siempre había estado debajo. Comenzó a gritar, no palabras, solo un sonido crudo de frustración y rabia. «Estás celosa», gritó, con la cara roja como un tomate. «Siempre has estado celosa de mí, eres solo una panadera, Abigail. Tú juegas con harina mientras yo construyo una marca. Saboteas mi felicidad porque no soportas que yo gane, eres fea, amargada y estás arruinando mi vida». Respiraba agitadamente, el pecho subiendo y bajando como si cada palabra fuera un golpe. Mis padres corrieron a consolarla, lanzándome miradas cargadas de odio puro. Mi papá dio un paso adelante, con la intención clara de obligarme a empezar a hornear inmediatamente. Miré a Jonathan. Él estaba quieto, observando a Hallie. Su rostro era impenetrable, como granito tallado. Estaba viendo la fealdad que emanaba de ella, la arrogancia, la crueldad, la falta total de gracia. Luego sus ojos se posaron en mí, tranquila, de pie en mi delantal manchado de harina. No dije nada. Solo dejé que el silencio se estirara, que sus palabras flotaran en el aire y rebotaran en el acero inoxidable y los azulejos. Cuando alguien se está destruyendo a sí mismo, no interrumpes. No le das más combustible respondiendo. Te conviertes en un espejo. Dejas que se vea exactamente a sí misma. El silencio se volvió pesado, casi asfixiante. Cada respiración de Hallie parecía una explosión contenida, cada palabra suya un golpe que rebotaba contra las paredes. Entonces me moví. Con calma, llevé las manos detrás de mi cuello y desaté mi delantal. La tela crujió suavemente al sacarla de mi cabeza. No lo arrojé. Lo dejé sobre el mostrador y lo doblé, esquina con esquina, borde con borde, perfectamente cuadrado. Saqué la llave de repuesto de mi bolsillo, la que mi padre había usado esa mañana para entrar sin permiso, la que usaba para invadir mi santuario cuando necesitaba algo. La coloqué sobre el delantal doblado. Clic. Mis ojos se encontraron con los de Jonathan por un instante. Él asintió, apenas perceptible, pero lleno de entendimiento. Esta no era solo una panadería. Esto era mi vida, mi espacio, mi poder. Nadie, ni Hallie ni mis padres, podían tocarlo más. Hallie se quedó boquiabierta, inmóvil, mientras su grito se apagaba lentamente, como si el peso de mi silencio la hubiera aplastado más que cualquier respuesta. Mis padres se quedaron paralizados, sin palabras, atrapados en la realidad que habían ignorado por tanto tiempo. Yo respiré hondo, sintiendo cada músculo de mi cuerpo relajarse por primera vez en años. Cada quemadura, cada madrugón, cada sacrificio, había valido la pena. Por fin, nada ni nadie podía arrebatarme lo que era mío. El silencio que siguió al clic de la llave fue abrumador. Cada segundo parecía estirarse como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Hallie respiraba entrecortadamente, los ojos desorbitados, incapaz de comprender que su mundo, su pequeña burbuja de control, se había desmoronado en un instante. Mis padres se veían atrapados entre la incredulidad y la rabia contenida. Mi papá, con el ceño fruncido, estaba listo para exigir algo, cualquier cosa, pero la mirada de Jonathan lo hizo retroceder un paso. Era como si él estuviera viendo todo, entendiendo la magnitud de lo que había pasado y la injusticia que yo había soportado durante años. Jonathan se acercó un poco más, caminando despacio, con pasos seguros, como si midiera cada centímetro del espacio de la panadería. Abigail, dijo, su voz calmada pero llena de autoridad, lo que acabas de hacer, eso es poder. No muchas personas tendrían la fuerza de enfrentar algo así. No solo eres talentosa, eres fuerte. Y la fuerza no se compra, no se hereda. Se gana. Sentí un calor extraño en el pecho, mezcla de alivio y orgullo. Por fin, alguien veía lo que yo realmente era, no solo una panadera,
No solo la hija que siempre estuvo disponible, sino una mujer que había construido todo desde cero, con sus propias manos y con su talento. Hallie, todavía temblando, se llevó las manos a la cabeza y gritó otra vez, pero esta vez más débil. No puedes hacer esto es mi compromiso, mi día, todo está arruinado por tu ego. Ego, repetí, con voz firme, esto no tiene nada que ver con ego. Tiene que ver con respeto. Respeto a mi trabajo, a mi esfuerzo, a mi vida. Si alguien pensó que podía usarme como un accesorio en su fiesta, como un juguete para alimentar su imagen, se equivocó. Mi madre abrió la boca para intentar intervenir, pero Jonathan levantó la mano suavemente. Déjala, por favor, dijo. Este es el momento que necesitaba ver. Los ojos de Jonathan volvieron a encontrarse con los míos. Abigail, quiero que sepas algo más, continuó. Mi hotel no trabaja con cualquiera. Nosotros buscamos excelencia, dedicación, pasión. Y lo que acabo de presenciar aquí no tiene precio. Ni todo el dinero del mundo podría comprar la honestidad y la fuerza que acabas de demostrar. Lo que haces con tus manos, con tu talento, con tu panadería, eso es único. Y quiero que seas parte de nuestro proyecto, pero bajo tus reglas, a tu manera. Sentí un escalofrío de emoción y determinación. Por años había sacrificado mi vida y mi tiempo para complacer a otros, para sostener una ilusión familiar que no me reconocía, que me ignoraba mientras yo pagaba sus cuentas y cubría sus errores. Pero ahora todo eso podía terminar. Hallie dejó escapar un sollozo, mientras su rostro, todavía rojo de frustración, empezaba a mostrar miedo. Sus lágrimas parecían pequeñas ante la enormidad de mi decisión. Mis padres estaban rígidos, incapaces de hablar. Habían aprendido demasiado tarde que no podían controlar a la Abigail que habían intentado usar y subestimar durante tantos años. Abigail, dijo Jonathan suavemente, si quieres, podemos empezar a planear la apertura de la sucursal en Tokio. Pero esta vez, tú decides cada detalle. Tú pones los tiempos, tú eliges los postres, tú decides quién entra y quién no. No más imposiciones, no más manipulaciones. Solo tú, tu talento y tu visión. Suspiré, dejando que la tensión que había acumulado durante años se desvaneciera lentamente. Por primera vez, me sentí dueña de mi vida, de mi espacio, de mi panadería y de mi futuro. Miré a Hallie por última vez. Su cara mostraba una mezcla de furia y asombro, pero no me importó. No podía. No más. Mis padres miraban a Jonathan y luego a mí, tratando de entender, de justificar su conducta pasada, pero era inútil. Yo ya no era la niña que podía ser manipulada. Con un movimiento firme, recogí mi delantal doblado y la llave, y lo coloqué en el mostrador, en silencio, como un símbolo de mi independencia total. Nadie podía tocar mi espacio, nadie podía decidir sobre mi vida. El aire en la panadería cambió. No había miedo, ni tensión, solo claridad. Todo el poder estaba en mis manos, y esta vez, no lo entregaría a nadie. Jonathan sonrió con esa calma que solo alguien que entiende el talento y la fuerza puede tener, y por primera vez, sentí que el mundo estaba alineado conmigo. Y mientras mis ojos recorrían los hornos, los croissants dorados y el aroma del pan recién horneado llenando el aire, entendí algo más profundo. No se trataba solo de panadería. Se trataba de libertad, de valor, de reclamar lo que siempre había sido mío y que nadie, absolutamente nadie, podía arrebatarme. Entonces saqué mi teléfono. Abrí mis contactos. Bloquear mamá. Bloquear papá. Bloquear Hallie. Lo hice despacio, deliberadamente, sosteniendo la pantalla en un ángulo para que pudieran ver exactamente lo que estaba haciendo. Abigail, ¿qué estás haciendo?, susurró mi mamá, el color desvaneciéndose de su rostro. Me voy a desconectar, dije en voz baja. Marcus, tú te encargas. Cierra temprano hoy. Bloquea todo. Todos reciben su pago completo por el turno. Sí, chef, dijo Marcus, enderezándose y con los ojos brillando de respeto y algo de alivio. Caminé alrededor del mostrador, pasando junto a mi papá, que no podía mirarme a los ojos. Pasando junto a mi mamá, que temblaba al darse cuenta de que acababa de perder su cajero automático personal y su saco de golpes verbales, pasando a Hallie,
que lloraba con las manos sobre la cara, incapaz de procesar que su mundo se estaba desmoronando. Me detuve frente a Jonathan. Voy por un café, dije, con calma. Si quieres, puedes acompañarme. Jonathan no dudó. No miró a Hallie. No dijo adiós a los padres a los que había estado intentando impresionar. Les dio la espalda a todos ellos. Después tú, dijo. Salimos a la calle nevada de Boston. La campanita sobre la puerta sonó una última vez detrás de nosotros. La panadería quedó atrás, oliendo a azúcar quemada y a arrepentimiento. Afuera, el aire era frío y limpio. Respiré profundo, y por primera vez en 5 años, no sentí el peso de ellos sobre mis hombros. Me sentí ligera, libre. El efecto fue silencioso pero devastador. Jonathan terminó el compromiso esa misma noche. Se reunió con Hallie en una cafetería del centro y le dijo directamente que no podía casarse con alguien cuya crueldad hacia la familia revelaba una incompatibilidad fundamental de valores. Ella intentó salvarlo con lágrimas y promesas, pero él ya había tomado su decisión. La ruptura fue definitiva en menos de 1 hora. Para la mañana siguiente, Hallie estaba sola, con una fiesta de compromiso cancelada y deudas creciendo. Intentó contar su versión en redes sociales. Publicó un video llorando, diciendo que había sido traicionada, que su hermana celosa le había arruinado el gran día. Pero sin el dinero y los contactos de Jonathan, su contenido se secó. El lugar de la fiesta la demandó por los costos de cancelación, y después de meses de idas y vueltas legales, tuvo que llegar a un acuerdo que agotó los pocos ahorros que le quedaban. Toda la estética que había cultivado se derrumbó, porque estaba construida sobre una base que yo había estado pagando. Sus seguidores pronto se dieron cuenta de que su estilo de vida era una fachada y se movieron al siguiente brillo del momento. Mis padres quedaron con un brownstone que no podían pagar y con deudas que no podían cubrir. Sin mis transferencias mensuales, en febrero se les cortó la calefacción. Tuvieron que mudarse a un condominio en los suburbios, a kilómetros de la vieja imagen de Boston que tanto habían codiciado. Intentaron comunicarse a través de primos y tías, enviando mensajes sobre unidad familiar y perdón. Nunca respondí. No necesitaba hacerlo. Ya había dicho todo lo que tenía que decir cuando puse esa llave sobre el mostrador. Ese día marcó un antes y un después. Había cerrado una puerta a la toxicidad, a la manipulación, al abuso familiar. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo para mí, para mi panadería, para mi talento, y para la libertad que había ganado con cada croissant, cada pastel y cada madrugada de esfuerzo. El aire frío de Boston me dio la bienvenida y, mientras Jonathan y yo caminábamos por las calles cubiertas de nieve, sonreí por primera vez sin sentir culpa ni miedo. Todo lo que había soportado, todas las cadenas invisibles que me habían atado durante años, se habían roto. Y nunca volverían a controlarme. Esa noche, mientras caminábamos por las calles de Boston cubiertas de nieve, sentí algo que no había sentido en años: paz. La ciudad, con sus luces reflejándose en los charcos congelados, parecía silenciosa y tranquila, como si el mundo finalmente me hubiera dado un respiro. Jonathan no dijo nada por un momento. Simplemente caminaba a mi lado, y eso era suficiente. Su respeto, su reconocimiento silencioso de lo que había pasado, era más poderoso que cualquier palabra. Llegamos a la cafetería donde solía parar los fines de semana para planear nuevas recetas o simplemente pensar. El aroma a café recién molido y pan horneado llenaba el lugar, y por primera vez, no estaba allí para servir a nadie más. Estaba allí para mí. Pedimos café y nos sentamos junto a la ventana. La nieve caía suavemente afuera, y sentí que cada copo llevaba consigo todo el peso de años de frustración, desilusión y trabajo no reconocido que finalmente se estaba derritiendo. Jonathan me miró y sonrió levemente. Abigail, quiero que sepas que no todos los que parecen admirarte de lejos entienden realmente lo que vales. Muchos solo ven la superficie, el producto final, la estética. Pero yo veo el proceso, la disciplina, la pasión. Y eso es lo que realmente importa. Asentí. Nunca nadie me había visto así. Nunca nadie había reconocido no solo mi talento,
sino también la fortaleza que se necesitaba para sobrevivir en un ambiente familiar donde siempre fui la que daba sin recibir, la que trabajaba sin que nadie lo notara. Esa noche, envié un mensaje a Marcus: prepárate para lo que viene. Esta panadería va a crecer más de lo que jamás soñamos. Haz todo lo que sea necesario para mantener la operación funcionando, pero bajo nuestras reglas. Al día siguiente, la noticia de la ruptura de Hallie con Jonathan comenzó a circular en las redes sociales. Los seguidores de Hallie estaban confundidos, sorprendidos, y algunos incluso incrédulos. Ella publicó historias llorando, intentando culparme por la situación, tratando de retener su imagen de chica perfecta, pero sin los recursos de Jonathan, la fachada se empezó a desmoronar rápidamente. Los comentarios se llenaron de críticas, de preguntas sobre cómo podía haber permitido que su vida se desmoronara tan rápido. Su reputación, cuidadosamente construida con dinero y apariencias, se estaba cayendo como un castillo de naipes. Mientras tanto, yo regresé a la panadería y me encontré con un nuevo aire de libertad. Marcus estaba a cargo, y todo funcionaba perfectamente, pero esta vez yo estaba al mando real. Comencé a planear cambios, nuevos postres, nuevas colaboraciones, nuevas rutas de entrega, y una expansión que nunca había tenido la confianza de iniciar mientras mi familia estaba controlando cada aspecto de mi vida. Cada decisión que tomaba ahora era mía, sin necesidad de pedir permiso ni justificarme. Mis padres llamaron varias veces, enviaron mensajes de texto, correos electrónicos, incluso mensajes a través de amigos y familiares, tratando de recuperar su control. Todos hablaban de unidad familiar, de perdón, de cómo era hora de dejar atrás los rencores. Pero yo ya no estaba atrapada en su mundo. Respondí una vez, mentalmente, cuando recordé la llave sobre el mostrador, y luego supe que no necesitaba decir nada más. Cada acción que había tomado hablaba más que cualquier palabra. Yo había cerrado la puerta a la manipulación, a la dependencia y al abuso. Con Jonathan, comenzamos a planear la expansión internacional. Tokio sería solo el inicio. Él veía en mí no solo una panadera talentosa, sino una empresaria con visión, alguien capaz de convertir algo pequeño en un imperio. Y eso era justo lo que siempre había soñado, ser reconocida por lo que soy, no por lo que otros querían que fuera. Meses después, la panadería estaba prosperando más que nunca. Nuevos clientes llegaban, recomendaban a otros, y la reputación de The Gilded Crumb se expandía más allá de Boston. Cada croissant, cada pastel, cada pan de masa madre era un recordatorio de que mi esfuerzo valía la pena. Y más importante aún, que ahora trabajaba para mí misma, con respeto y libertad. Mi familia quedó atrás, atrapada en sus deudas y en la imagen que habían construido y que nunca habían podido mantener sin mi ayuda. Hallie se volvió irrelevante en las redes, sus seguidores la dejaron ir, y mis padres terminaron mudándose lejos, recordando cada mes la independencia que habían perdido y la autonomía que habían ignorado durante años. Yo, en cambio, estaba caminando hacia mi futuro, construyendo mi vida paso a paso, receta por receta, decisión por decisión. Y cada vez que miraba la calle nevada desde la ventana de mi panadería, sentía que finalmente respiraba. El mundo no podía controlarme más. Y, por primera vez, yo no necesitaba permiso para brillar. Esa fue la última vez que vi o hablé con cualquiera de ellos, y así lo he mantenido. La relación quedó cortada de manera permanente. No hay reconciliación, no hay excepciones. Lo que pasó quedó atrás, y no hay vuelta atrás. En cuanto a The Gilded Crumb en Boston, hice a Marcus socio completo y le cedí la mayoría de la propiedad 6 meses después de aquel día. Él se lo había ganado, y hasta hoy maneja la panadería de manera impecable. Yo todavía recibo un pequeño porcentaje de las ganancias, pero la panadería es suya ahora. Había llegado el momento de construir algo nuevo, algo que realmente fuera mío desde cero. Un año pasó volando. Lleno de abogados, contratos, y el caos organizado que implica levantar un negocio completamente nuevo en un país extranjero. Cada día era un desafío, adaptarse a una cultura diferente, entender normas distintas, aprender a trabajar con proveedores que hablaban otro idioma, y aún así mantener la esencia de lo que yo sabía hacer, crear pan, pasteles y croissants que hicieran sonreír a cualquiera que los probara. Finalmente, me encontré frente a una enorme fachada de vidrio en Tokio. Sobre la puerta,
Un letrero elegante en letras doradas brillaba, de Gilded Chrome. Jonathan estaba a mi lado sosteniendo las tijeras para cortar la cinta. No éramos pareja. Éramos socios. Él respetaba mi arte, yo respetaba su visión. Lo miré y sonrió, no con lástima, sino con la misma reverencia que me había mostrado aquel día en la panadería de Boston. A mi alrededor, una multitud esperaba. Mi equipo, cuidadosamente seleccionado, gente a la que pagaba el doble de lo estándar de la industria. Clientes habituales que habían volado desde distintas ciudades para estar presentes en la inauguración. Mujeres del refugio que ahora patrocinábamos con un porcentaje de nuestras ganancias globales. Esta era mi familia. Esta era la mesa que había construido con esfuerzo, visión y determinación. Tomé un croissant recién horneado del charola. Calientito, hojaldrado, perfecto. Le di un mordisco, y sabía a libertad. A todo lo que había ganado después de años de soportar a quienes solo me usaban y subestimaban. Cada bocado era un recordatorio de que había tomado el control de mi vida y de mi destino. Si tú eres de los que siempre mantienen las luces encendidas para personas que te dejarían en la oscuridad sin pensarlo, escucha esto, nunca te van a dar el interruptor. Tienes que apagarlo tú mismo. Al principio será oscuro, sí. Pero luego, por primera vez, podrás ver las estrellas. Mientras saboreaba el croissant, pensé en todo lo que había dejado atrás, la familia que no me entendía, la hermana que me envidiaba, los padres que solo me usaban. Y me sentí ligera, fuerte, dueña de mi tiempo, de mi espacio y de mi talento. La panadería no era solo un negocio, era mi símbolo de independencia, mi declaración al mundo de que no aceptaría jamás que nadie controlara mi vida. Esa sensación, esa libertad, se podía tocar en el aire de Tokio, en la emoción de mi equipo, en la sonrisa de las mujeres del refugio, en cada cliente que probaba un pedazo de lo que yo había creado con mis manos. Había construido algo que nadie podía destruir, algo que representaba mi esfuerzo, mi visión y mi vida. Y antes de que te vayas, un consejo más. Si amas aprender y crecer como yo, necesitas probar los audiolibros. Yo tengo un trato exclusivo con Audible, tu primer mes es completamente gratis. Más de 500,000 títulos a tu disposición, sin costo alguno. Todos los detalles están en la descripción. No te lo pierdas, créeme, vale totalmente la pena. Pasaron los meses, y la panadería en Tokio se convirtió en algo más que un negocio, era un hogar, un espacio donde mi talento era reconocido y respetado, donde mi esfuerzo y mis ideas valían tanto como mi arte. Cada mañana abría las puertas, inhalaba el aroma del pan recién horneado y sentía que cada respiración era mía, solo mía. No había presión familiar, no había demandas absurdas, no había comparaciones con mi hermana ni órdenes de nadie. Solo existía mi trabajo, mi pasión y las personas que confiaban en mí. El equipo que había reunido era increíble. Cada uno elegíalo personalmente, pagado justamente, valorado como se merece. Juntos, no solo horneábamos pan, creábamos experiencias. Cada croissant, cada pastel, cada pan de masa madre llevaba el sabor de mi libertad y de mi historia. Y las mujeres del refugio que apoyábamos con un porcentaje de las ganancias se convirtieron en parte de mi familia también. Verlas aprender, sonreír, encontrar fuerza en algo que yo había construido me daba un orgullo que nadie, ni mis padres ni Hallie, podrían haber entendido jamás. Un año después, abrimos la segunda sucursal, París. Luego Londres. Luego Nueva York. Cada apertura era un recordatorio de que todo lo que había sacrificado, todo el dolor, toda la manipulación y los años de lucha, había valido la pena. La Abigail que alguna vez se quedó en la panadería de Boston llorando mientras su familia la ignoraba, había desaparecido. Ahora existía una Abigail fuerte, dueña de su destino y de su voz, que no necesitaba la aprobación de nadie. Una tarde, mientras cerraba la panadería, me senté frente a la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con luces que parecían estrellas atrapadas en el concreto. Tomé un croissant, lo partí y lo saboreé. Era perfecto. Y como siempre, sabía a libertad. Sonreí, pensando en todo lo que había dejado atrás, los gritos, las lágrimas, la manipulación, los rencores familiares. Todo eso ya no tenía poder sobre mí.
Mis padres nunca intentaron acercarse de nuevo. Hallie desapareció de mi vida y de las redes sociales importantes. Sus seguidores se dieron cuenta de que la imagen que mostraba era falsa, y ella quedó sola con su mundo vacío y sus deudas. Y yo estaba viviendo mi sueño, construyendo algo real, algo sólido, algo que nadie podría derrumbar. Jonathan seguía siendo mi socio, pero nuestra relación era profesional, basada en respeto y admiración mutua. Juntos llevamos The Gilded Chrome a niveles internacionales. Pero más allá del éxito, había algo más grande, la paz de saber que ya no debía nada a nadie que no lo mereciera, y que finalmente podía vivir para mí misma. En ese momento, comprendí la lección más importante de mi vida: no importa cuánto te utilicen, te subestimen o te ignoren, siempre puedes reclamar tu poder. Siempre puedes apagar las luces de quienes te dejan en la oscuridad y encender tu propio fuego. Y cuando lo haces, descubres que el mundo tiene estrellas que solo tú puedes ver, y que nadie puede robarte la alegría de brillar con luz propia. Me levanté, miré la panadería una vez más y sentí orgullo. Cada pared, cada horno, cada charola de croissants era un monumento a mi esfuerzo, a mi independencia y a la fuerza que había tardado años en descubrir. Finalmente, todo estaba completo: mi arte, mi libertad y mi vida, construidos por mí y para mí. Y mientras el sol se ocultaba sobre Tokio, dejando que la ciudad se iluminara con 1000 luces doradas, sonreí y susurré para mí misma: esto es solo el comienzo. Nadie puede detenerme ahora.